¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Escuela Judicial del Estado de México, el Instituto de Investigaciones Judiciales de la misma institución, les damos la más cordial de las bienvenidas para esta conferencia en la que el doctor José Héctor Carrión Herrera nos distingue con su presencia. En primer lugar, voy a leerles brevemente una síntesis curricular y posteriormente le cederé el uso de la palabra a nuestro conferenciante. El doctor José Héctor Carrión Herrera es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Asimismo, maestro en Ciencias Jurídico-Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, y doctor en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Ha realizado estudios de especialidad en Derecho Procesal Penal y diplomados en Derecho Penal Americano y Proceso Penal Acusatorio en la Universidad Alberto Hurtado de la República de Chile y el Centro de Justicia de las Américas, el CEJA. En el servicio público, el doctor Carrión se ha desempeñado en diversos cargos en el ámbito de Procuración y Administración de Justicia, tanto en la Procuraduría General de la República, en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como en el Tribunal Superior de Justicia Federal y en el Instituto Nacional Indigenista, entre los que destacan como delegado de la Procuraduría General de la República de los Estados de Puebla y Coahuila. Ha impartido diversas conferencias en materia penal y en materia de proceso penal, como invitado en diversas universidades de la República Mexicana y por asociaciones y barras de abogados nacionales y extranjeros también. Ha intervenido en congresos de Derecho Penal y Proceso Penal en España, Costa Rica, como representante de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Procuraduría General de la República, respectivamente. Participó como conferenciante, invitado en el 10º Congreso Internacional de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales, con sede en la ciudad de La Habana, en Cuba. Se desempeñó como coordinador de planes y programas de estudio e investigador en política criminal y ciencias penales, Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales, AC. Asimismo, participó como ponente invitado en los Congresos Latinoamericanos de Derecho Penal y Criminología, celebrados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, Tegucigalpa, Honduras y Río de Janeiro, en Brasil. Ha participado también como experto individual en la reunión preparatoria regional de América Latina y el Caribe para el 13º Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, el que se celebró en la ciudad de San José, en Costa Rica. De igual forma, fungió como subprocurador de averiguaciones previas centrales y de averiguaciones previas desconcentradas, respectivamente en la Procuraduría General del Distrito Federal. Es miembro fundador de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología y socio de la Fundación Internacional de Ciencias Penales. Fungió como coordinador de la Comisión en elaboración del proyecto de Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, así como de diversos proyectos normativos, entre los que destaca el diagnóstico jurídico sobre las reformas al sistema de justicia penal en Latinoamérica y en México, la Ley de Justicia Alternativa en la Procuración de Justicia del Distrito Federal, reformas al Código Penal del Distrito Federal y a la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social para el Distrito Federal, entre otros. Es autor y coordinador de diversos artículos y obras especializadas en materia penal y en proceso penal acusatorio. Actualmente se desempeña como director general del Instituto de Estudios del Proceso Penal Acusatorio AC, INEPA, México, y como profesor de Teoría del Delito, Derecho Penal y Proceso Penal Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la especialidad de Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de
como profesor del doctorado en Ciencias Penales y en la maestría en Criminología en la Universidad de San Carlos en Guatemala. Después de leer este abundante currículum del doctor José Héctor Carrión, pues no nos queda más que cederle el uso de la palabra a nuestro conferenciante. Muchas gracias, doctor, por su visita y pues lo dejo en uso de la palabra. Muy amable, doctora Mandy. Es un gran honor para mí participar en un evento invitado por una institución tan importante, ¿sí? Y muy preocupada por la capacitación de los servidores públicos, tanto en la Administración de Justicia, en la Procuración de Justicia. Doctora Mandy, quiero que sea el amable conducto para agregar magistrado al doctor Sergio Javier Medina Peñalosa, director general de la Escuela Judicial del Estado de México, la atenta invitación de que fui objeto para llevar a cabo con ustedes, con las compañeras y compañeros, algunas reflexiones acerca de la interdisciplinariedad del derecho penal con el proceso penal acusatorio, claro. El tema que voy a comentar lo voy a relacionar con los contenidos en los que se sustenta un Estado democrático de derecho. ¿Por qué? Bueno, en virtud de que ambas disciplinas tienen, como es del conocimiento de todos ustedes, una base constitucional. Dentro de las funciones prioritarias que actualmente tiene el Estado mexicano, se encuentran la de proveer a la seguridad jurídica de los individuos en lo particular y a la seguridad pública en lo general, las cuales pueden verse afectadas desde un punto de vista objetivo cuando se lesionan o se ponen en peligro bienes jurídicos, o bien desde un punto de vista subjetivo cuando la sociedad civil constata la existencia en nuestro país de una grave alarma social. Para cumplir con estos dos objetivos, el Estado mexicano utiliza al sistema de justicia penal, entendido como un control social institucionalizado de carácter punitivo, con discurso punitivo, mismo que tiene como base los artículos 49 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es la división de poderes en el artículo 49 y en el 17 la situación de que en nuestro país nadie puede hacerse justicia de propia mano. El sistema penal mexicano se integra en lo general por tres sectores, segmentos o subsistemas: el subsistema legislativo, el subsistema ejecutivo y el subsistema judicial. Subsistemas que tienen a su cargo la política criminal del Estado, entendida la política criminal como las estrategias o medidas de carácter no penal y penal que implementa el Estado para enfrentar con eficacia el fenómeno delictivo. Muy importante, la política criminal debe ser acorde con la política general que se implementa en el Estado mexicano, así como con la orientación filosófica y jurídica en la que se sustenta un Estado democrático de derecho como lo es el mexicano. Bueno, esto al menos desde un punto de vista formal. Pero además, como ustedes tienen conocimiento, el sistema de justicia penal es titular del jus puniendi, también conocido como derecho penal subjetivo, el cual se traduce como el derecho de castigar, es decir, el derecho de imponer, en el caso concreto, a personas que han infringido la norma penal, penas y o medidas de seguridad, así como de llevar a cabo la criminalización primaria, o sea, el dar origen a la ley penal sustantiva, a la ley penal formal, o sea, al Código Penal adjetivo, así como a
ley de ejecución de sanciones penales, entre otros ordenamientos jurídicos muy importantes. Ahora bien, a través del derecho penal subjetivo, el Estado, como ya habíamos comentado, tiene como función dar origen al derecho penal objetivo, el cual se traduce en un conjunto de normas jurídicas que a determinadas conductas consideradas como delitos asocian penas y o medidas de seguridad. El derecho penal objetivo también es conocido como derecho penal material, derecho penal sustantivo, derecho penal positivo. En otras palabras, es el Código Penal. Código Penal Federal o bien los códigos penales de los estados. Cabe señalar que en algunas leyes penales sustantivas de los estados de nuestro país se encuentran establecidos de manera expresa principios muy importantes como el de legalidad, el de jurisdiccionalidad, el de tipicidad, el principio de acto de conducta, el principio de numerus clausus, el principio de prohibición de la responsabilidad objetiva, que son propios de un derecho penal humanitario, a los que deben sujetarse los contenidos de la parte general como de la parte especial de los diversos códigos penales. Como todos sabemos, los códigos penales en nuestro país se integran con una parte general y una parte especial. Asimismo, a través del derecho penal subjetivo se da origen al derecho penal formal, también llamado derecho penal adjetivo o Código Nacional. En otras palabras, es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que también es un conjunto de normas jurídicas cuya función principal consiste en hacer efectivo en el caso concreto el derecho penal material y dar con ello solución a los conflictos sociales. Ambos ordenamientos, el Código Penal y el Código Procesal Penal, constituyen el presupuesto jurídico de la función penal del Estado. Normalmente las constituciones políticas de los estados establecen el marco jurídico al que deben sujetarse los instrumentos antes mencionados. Es importante destacar que para poder aplicarse en los casos concretos ambas disciplinas, se tiene que acudir a la ciencia del derecho penal o dogmática penal y también a la ciencia del derecho procesal penal, conocida también como teoría general del proceso. Como ustedes tienen conocimiento, la ciencia del derecho penal o dogmática jurídico penal es la disciplina que se ocupa de la interpretación, sistematización, elaboración y desarrollo de las disposiciones legales, así como de las opiniones, ¿sí?, de la doctrina científica en el campo del derecho penal. La misión de la dogmática penal consiste en desarrollar el contenido de las normas jurídicas que conforman el derecho penal objetivo, llevar a cabo su interpretación con el fin de lograr una correcta y justa procuración y administración de justicia. Ahora bien, respecto de la materia penal adjetiva, la disciplina que en mi concepto responde a las exigencias de un Estado democrático de derecho, pues lo es el proceso penal acusatorio. Por tal situación, el Estado mexicano tuvo que llevar a cabo recientemente una reforma constitucional, recientemente que data del 18 de junio de 2008, ¿sí? Con esta reforma constitucional se pretendió primero llevar a cabo la uniformación en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, así como que esta reforma para establecer el Código Procesal Penal se estableciera una armonización a través del llamado Código CONATRID, en donde tuvo muy importante participación el Estado de México y que fue elaborado este proyecto de Código Procesal Penal por iniciativa de los tribunales de justicia del país y con la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Penales,
Actualmente se llevó a cabo la unificación e implementación y ahorita nos encontramos en el momento de la consolidación del proceso penal acusatorio en nuestro país. ¿Qué pretendía el Estado con esto? Con estas medidas, el Estado pretende que se fortalezca el Estado de Derecho, así como cada una de las funciones que realizan cada uno de los sectores o segmentos del sistema de justicia penal. Sabemos, por otra parte, que también el proceso penal acusatorio, por mandato constitucional, se rige por los principios acusatorio, de oralidad, de publicidad, de contradicción, de concentración, continuidad, inmediación, así como el principio de presunción de inocencia, todos los cuales se encuentran contemplados en el artículo 20 constitucional reformado el 18 de junio de 2008 en el apartado A, así, tanto en el párrafo inicial como en cada uno de los contenidos del mismo apartado. ¿Sí? Con estos principios del derecho penal procesal son propios de un derecho penal humanitario y se vinculan con los principios del derecho penal para garantizar los derechos humanos inherentes a todas las personas. Como ustedes pueden observar cuando hablamos del proceso penal acusatorio, podemos afirmar sin lugar a dudas que este guarda una relación de subordinación con los contenidos constitucionales. Efectivamente, una característica especial de las cuestiones de carácter procedimental es la conexión muy estrecha que tiene la interpretación de la ley procesal con los principios constitucionales. El derecho procesal penal, como dice Roxin, es el sismógrafo de la Constitución de un Estado, y su actualidad política significa al mismo tiempo que todo desplazamiento esencial en la estructura política conduce también a una modificación del proceso penal. En este sentido, se pone de manifiesto que casi todas las instituciones importantes del derecho procesal penal se vinculan a preceptos constitucionales. También el derecho procesal penal se vincula con los contenidos de la ley penal, de ahí que su función principal es hacer realidad los contenidos de los códigos penales, así como la de preservar los derechos fundamentales de los procesados. Por tal situación, se debe de reconocer que entre ambos existe una interdisciplinariedad. Además, ambos códigos se rigen por principios paralelos. Un derecho penal de acto con garantía de legalidad exige un proceso penal en el que se fije el objeto, se debata entre partes, o sea, entre la acusación y la defensa, y decida un tercero, ya sea un juez o tribunal de enjuiciamiento en nuestro país, todos independientes, en otras palabras, ¿sí?, propios de un proceso penal acusatorio. La implementación de esta disciplina, o sea, del proceso penal acusatorio, ha llevado a diversos estudiosos del procedimiento penal a manifestar de una manera suspicaz que al ser el proceso penal acusatorio un fin en sí mismo, ya no es necesario que se pretenda acudir en los casos concretos a la interpretación de los contenidos del derecho penal sustantivo, llegando al extremo de manifestarse en el sentido de que es inminente la desaparición, por una parte, de la dogmática penal o ciencia del derecho penal, así como de la dogmática procesal penal. Como ustedes seguramente tienen conocimiento, en la práctica procesal se presentan diversos momentos en los que existe una conexión entre el derecho penal y el proceso penal. Por ejemplo, al iniciar el Ministerio Público una investigación con motivo de una denuncia o una querella, requisitos de procedibilidad contemplados en el artículo 16, párrafo tercero, deberá de llevar a cabo actos de investigación tendentes a obtener, claro, la constitución
dice datos de prueba, yo digo elementos de prueba, que le permitan constatar que en un conflicto penal se ha cometido una conducta considerada como delito, contemplada en un tipo penal, descrito en la parte especial de la ley penal sustantiva, así como la forma de intervención de la persona sujeta a una investigación en el hecho delictivo, ya sea como autor o partícipe. Estos supuestos, la doctrina penal los considera como formas de aparición del delito, mismos que en materia procesal penal se traducen en la existencia de lo que establece tanto el artículo 16 constitucional, párrafo tercero, como el 19, párrafo primero de la Constitución, en un hecho que la ley señale como delito y que en ese hecho haya intervenido o participado una persona sujeta a investigación. Un hecho delictivo debe entenderse como la circunstanciación fáctica de la descripción típica conforme a sus elementos objetivos, descriptivos, subjetivos genéricos, que no son otros más que el dolo o la culpa, elementos subjetivos específicos, ánimos, propósitos, deseos e intenciones, así como los normativos. Estos dos últimos, siempre y cuando el tipo penal los requiera. Señores, es importante destacar que en el artículo 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales se establecen principios que rigen la actuación de los órganos encargados de la investigación de los delitos en el momento en que llevan a cabo, valga la redundancia, alguna investigación. Tal es el caso de los principios de legalidad procesal, de lealtad o probidad procesal, de eficiencia y el de honradez, entre otros. Pero en mi particular punto de vista, considero que entre ellos destaca el principio de objetividad, que obliga al Ministerio Público a llevar a cabo de una manera objetiva la investigación y referirse tanto a los elementos de cargo como a los elementos de descargo, además de conducir la investigación con la debida diligencia, a efecto de ¿qué? De garantizar el respeto de los derechos humanos y el debido proceso. Considero que no podría entenderse lo anterior si el Ministerio Público en el caso concreto no relaciona lo que establece el principio de objetividad con las llamadas causas de exclusión del delito, que son aquellas que pueden provocar la ausencia de conducta por falta de voluntad, que la conducta sea típica por falta de algún elemento del tipo penal, que opere una causa de justificación o alguna causa de inculpabilidad, mismas que se contemplan conjuntamente con las formas especiales de aparición del delito en la parte general de los códigos penales sustantivos, entre las que se encuentran la teoría de la tentativa, la teoría de la autoría y participación, el concurso de delitos, el catálogo de penas y de medidas de seguridad, las reglas de la prescripción, entre otras. Causas que excluyen el delito a las que hay que interpretar, que debe de interpretar tanto el Ministerio Público como el litigante, como el juez, para poder aplicarlas al caso concreto, si es que proceden y que constituyen auténticos límites al poder represivo del Estado. Inclusive, si nosotros analizamos el artículo 17 del Código Penal Federal, que esto que voy a decir se encuentra en todos los códigos penales de los estados, se establece que las causas de exclusión del delito se deben de investigar y se deben de resolver de oficio o a petición de parte en cualquier estado del procedimiento. Por eso, en un caso concreto, cuando el Ministerio Público lleva a cabo una investigación, debe de realizar su actuación en base a lo que establece el artículo 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, vincularlo con el 129, donde se habla del principio de objetividad de manera más general, y ambos se deben de vincular con aquellos artículos
que está con el artículo, a nivel federal, con el artículo 15 del Código Penal Federal, donde se establecen las causas de exclusión del delito, ¿sí? Las mismas que, como ya dijimos, se deben de hacer valer de oficio en cualquier etapa del procedimiento, y no nada más en la investigación, sino también en la investigación, en la etapa preparatoria o de preparación del juicio oral, inclusive antes de que se lleve a cabo el juicio oral. De la misma manera, cuando el Ministerio Público lleva a cabo la acusación penal en contra de un imputado ante el juez de control, en la etapa de preparación del juicio oral, llamada también etapa intermedia, entre los presupuestos formales de la misma, entre otros, el órgano investigador debe acreditar los siguientes supuestos: la relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica; la relación de las modalidades del delito que concurrieren y la autoría o participación concreta que se atribuye al acusado. Estos contenidos en donde los encontramos en el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, y estos elementos también los encontramos en la parte general de la ley sustantiva, que al aplicarse al caso concreto forman parte, en mi punto de vista, del primer elemento del concepto de delito, conocido como tipicidad penal, que no es otra cosa más que la concretización de todos y cada uno de los elementos que integran el tipo penal que se pretende acreditar por parte del Ministerio Público. Ahora bien, cuando los jueces de control y los tribunales de enjuiciamiento tienen que resolver la situación jurídica de un sentenciado, necesariamente tienen que acudir a los contenidos de las leyes penales sustantivas, en las que se encuentran las normas relativas a la individualización de las sanciones y a la ley de ejecución penal respecto de la solicitud por parte del reo de la sustitución de las sanciones o la condena condicional. Claro, algunos me preguntarán, bueno, en el 405 y en el 409 se habla también de los criterios para la individualización de las sanciones, esto del Código Nacional, pero debe de prevalecer lo que establecen los códigos penales, porque, vuelvo a repetir, el derecho procesal penal sirve para hacer efectivo el derecho penal material. Por otra parte, no olvidemos que la dogmática jurídica pretende decirle al juez que va a dictar la sentencia qué consideraciones jurídicas debe de tener en cuenta para que su decisión se acomode a los principios del orden jurídico que él mismo debe aplicar. Lo anterior, para que de manera fundada y motivada, como lo establece el artículo 16 constitucional, párrafo primero, previo juicio de valoración que lleve a cabo respecto de los requisitos formales y materiales que debe contener la sentencia, esté en posibilidades de condenar a un acusado. ¿Por qué? Pues por haber cometido una conducta típica y antijurídica, esto es un injusto penal, que vienen a constituir los presupuestos de la pena y que previa constatación de la imputabilidad, la conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta, que son los elementos que forman parte del concepto de culpabilidad, formule el correspondiente juicio de reproche e imponga una consecuencia jurídica que se traduce en una pena o medida de seguridad, en caso, claro, de que la sentencia sea condenatoria. Cabe destacar que los conceptos en los que se basan los fundamentos de las sentencias provienen de la dogmática o se elaboran con los principios de la dogmática. Dicho de otra manera, como lo menciona el profesor Enrique Sigalupo, también la jurisprudencia es en sí misma dogmática y a su vez es fuente del derecho, ya que proporciona claridad a las lagunas que se presentan en la interpretación de las normas. No debemos olvidar que existen detractores de la dogmática penal,
que consideran que al implementarse en los casos concretos el proceso penal acusatorio debería de predominar la práctica procesal sobre el aspecto teórico propio de la dogmática penal, aspecto práctico que tendrá su culminación en el momento en el que se desahoguen los elementos de prueba. Claro, la ley dice datos de prueba, y yo digo elementos de prueba porque el dato de prueba se encuentra inmerso en el elemento de prueba. El elemento de prueba es todo dato objetivo que se incorpora al proceso, que es capaz de producir un conocimiento cierto probable acerca de la imputación delictiva. Bueno, entonces decía yo respecto del aspecto práctico, que tendrá su culminación en el momento en que se desahoguen los elementos de prueba ante el tribunal, ante el juez o tribunal de enjuiciamiento, con el fin de producir la prueba. ¿Cómo debemos entender la prueba en el proceso penal acusatorio? De una manera muy sencilla, como la verificación por parte del juez o tribunal de enjuiciamiento de las proposiciones fácticas de las partes. No obstante lo anterior, estamos plenamente convencidos con lo que manifiestan la mayoría de los estudiosos de la teoría general del proceso, en el sentido de que la teoría penal y la práctica penal deben de tener un acercamiento en la realidad cotidiana de la aplicación del derecho. Por ello, si los científicos del derecho penal quieren que la dogmática penal sea una ciencia práctica, deberían reflexionar cada vez más acerca de los casos que se presentan en los tribunales. Por su parte, si los prácticos quieren superar la tendencia a un puro pragmatismo y de esta manera proveer algo muy importante, proveer a la seguridad jurídica de las personas, deberán necesariamente acercarse a las elaboraciones teóricas cuando analicen los conflictos penales o casos penales. El conflicto penal y el caso penal es lo mismo, y no olvidar que la jurisprudencia a la que recurren continuamente es ante todo, como ya dijimos, dogmática jurídico-penal. En otras palabras, juristas prácticos y teóricos tienen una finalidad común. Eso no lo debemos de olvidar, tratar de resolver conflictos sociales. Claro, antes de que el conflicto tenga lugar. ¿Sobre qué? Sobre la base de las normas jurídicas que establecen la solución que al mismo se le deba dar. En este sentido, la práctica como la teoría. Por ello, autores como el profesor Welser, que la dogmática penal es una ciencia práctica. La práctica procesal consiste en aplicar normas cuyo contenido los juristas conocen ¿a través de qué? A través de la interpretación de los textos y las teorías que en ellos se encuentran, dando como consecuencia origen a construcciones teóricas. Es decir, el que lleva a cabo una interpretación va a construir una teoría que debe responder a estas teorías que se construyen por parte del Ministerio Público, del litigante, del juez, ¿sí? Responden a 3 reglas básicas. ¿Cuáles son esas 3 reglas básicas? La completividad lógica, es decir, las construcciones no deben ser contradictorias, que exista compatibilidad legal, o sea, las construcciones teóricas no deben postular decisiones contrarias a la Constitución. Esto es muy importante, y a los instrumentos internacionales que protegen derechos humanos. No hay que olvidar que todos nos tenemos que capacitar con una materia tan importante como es el bloque de constitucionalidad, la teoría del bloque de constitucionalidad, que alcanza vigencia en el Estado mexicano a partir de que se lleva a cabo la reforma de 2011 en materia de derechos humanos. Y por último, la tercera regla consiste en que las construcciones que lleven a cabo los estudiosos del derecho, los litigantes, los jueces, los ministerios públicos, deben ser claras y precisas. No olvidemos el principio de oralidad. Por otra parte, me permito comentarles que con motivo de la uniformación de la legislación procesal penal que se inició el 18 de junio de 2008,
Con el fin de establecer el proceso penal acusatorio en nuestro país, se han adoptado diversos criterios y mecanismos que, además de ser ajenos a la realidad de nuestro sistema de justicia penal, se han adoptado cierta distorsión de las cosas. Tal es el caso de una figura que en mi concepto no es propio del proceso penal acusatorio. Me parece más bien una estrategia de litigación. Me refiero a la llamada teoría del caso, que, como dice Thomas Mowat, claro, él es norteamericano, no es otra cosa más que una clara y simple historia sobre lo que realmente sucedió. México no debemos de estar de acuerdo con esa definición de Thomas Mowat. Estará bien para el proceso penal norteamericano, pero si pretendemos hablar en México de una teoría del caso, no nada más vamos a plantear la cuestión histórica, es decir, cómo sucedió el hecho, sino que hay que analizar el hecho, hay que dar origen a las proposiciones fácticas a través de la investigación o como litigante también, ¿sí? a las proposiciones fácticas, porque tanto los litigantes como las autoridades, en este caso el Ministerio Público, van a crear proposiciones fácticas, afirmaciones de hecho, supuestos de hecho fácticos y vincular, que sirven, que tienen como función ir acreditando cada uno de los elementos del tipo penal que se pretenda acreditar. Entonces tenemos que analizar también forzosamente la teoría jurídica y, como consecuencia, la base o sustento de las proposiciones fácticas, de las afirmaciones de hecho o supuestos de hecho fáctico, no son otros más que en México los datos, que yo digo elementos de prueba. Otro ejemplo lo constituye, que hemos adoptado, aunque no lo decimos, pero lo hemos adoptado, el llamado plea bargaining, conocido como súplica negociada, acuerdo con el fiscal, tira y afloja entre el fiscal, el defensor y el acusado para que éste se declare culpable, que es el antecedente, ¿sí? Y es el antecedente no nada más en México, sino también en la Europa continental. Tal es el caso, por ejemplo, de Italia y Portugal, en América Latina, con los códigos postales principalmente en Argentina, donde, y que constituye el plea bargaining un antecedente de procedimientos que siguen vigentes en legislaciones como la colombiana, la chilena, la guatemalteca, entre otros. Me estoy refiriendo al procedimiento monitorio, al procedimiento simplificado, y que nosotros adoptamos también, inclusive a nivel constitucional, el llamado procedimiento abreviado. Se habla también de la llamada duda razonable, y eso en la legislación, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en Estados Unidos es el estándar usado para determinar culpabilidad o inocencia de una persona acusada de un delito, que para ser culpable de un delito, dicen los norteamericanos, se debe de probar que uno es culpable más allá de una duda razonable. Entre otras palabras, dicen los juristas americanos, es duda basada en evidencia o en falta de evidencia. En México, esto que dicen los norteamericanos, esta situación se recepta en los artículos 359 y 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, hablan del estándar de duda razonable exigido para condenar a una persona. El artículo 359 habla de inclusive para la valoración de la prueba, ¿sí? Y cito, el tribunal de enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad, más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado.
nosotros seguimos el sistema romano germánico y tenemos el concepto de culpabilidad. Y el juez, cuando tenga conocimiento de un injusto penal, claro, tiene que constatar que para poder llevar a cabo, dictar una sentencia, debe de constatar primero que se ha cometido un injusto penal. Esto es una conducta típica y antijurídica, pero además debe de constatar los elementos de la culpabilidad de forma positiva. Esto es la imputabilidad, la conciencia o cognoscibilidad de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. Y si el juez ya hizo juicios de valoración respecto de la culpabilidad, pues necesariamente que tendrá que formular el juicio de reproche. No sé por qué creamos confusión al establecer cuestiones del proceso penal americano, que más allá de toda duda razonable, ¿sí? Porque al final de cuentas, en Estados Unidos, ellos dicen que no es otra cosa más que declarar que existe culpabilidad o no culpabilidad. Y el 402 también habla de que la duda siempre favorece al acusado. Bueno, pues eso también nosotros aquí en México, dice el 402, perdón, nadie podrá ser condenado, sino cuando el tribunal que lo juzga quiera la convicción más allá de toda duda razonable de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado. Y yo digo, pues ¿qué no tenemos en México el indubio pro reo? Inclusive a nivel constitucional, en el 23 constitucional está el indubio pro reo, y ya lo tenía antes de que viéramos estas cuestiones de los norteamericanos. Por otra parte, en México, inclusive lo hemos oído de autoridades respetables en México, principalmente de la Procuración de Justicia, que continuamente cuando están analizando algún caso, llega y son motivo, es decir, les llegan a preguntar los periodistas, dicen, bueno, estamos investigando porque todavía no tenemos evidencias de que se haya cometido el hecho delictivo. Cuando se oye que las autoridades, el Ministerio Público dice esta situación, yo digo, bueno, ¿cómo van a obtener la evidencia si apenas están investigando? ¿Sí? Para esto es muy importante analizar, fíjense lo que decía un gran procesalista respecto de la evidencia, lo que decía un gran procesalista, que era el doctor Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que es afortunadamente español, pero que estuvo viviendo en México, y sus obras las podemos conseguir en la UNAM. Él decía lo siguiente, cuando se hablaba de la evidencia: considero que pese a la evidente impropiedad de semejante nombre, fruto a todas luces de una errónea traducción literal del vocablo inglés evidence, conforme a una acepción que no se corresponde con su significado español, a tenor del cual evidencia quiere decir tanto como certeza manifiesta y tan perceptible de una cosa que nadie puede racionalmente dudar de ella. Y en base a lo que dice el doctor decía del doctor Niceto Alcalá Zamora y Castillo, yo me permito afirmar ante ustedes que la evidencia no la recoge el órgano del Ministerio Público, no la va a recolectar datos o elementos de prueba, ¿sí? Eso es lo que va a recolectar, y los elementos de prueba van a producir prueba. Y una vez que el juez verifique las proposiciones fácticas, entonces sí va a surgir la evidencia, porque la evidencia surge después de que se ha llevado a cabo el desahogo ante el órgano jurisdiccional en la etapa de juicio oral de los elementos de prueba, y se ha producido prueba, entonces ya tendríamos la evidencia, que es la certeza manifiesta y perceptible de una cosa que nadie puede racionalmente dudar de ella. ¿Y a qué nos va a llevar la evidencia en México? ¿Sí? Nos va a llevar a la convicción del juez. Por eso habría que precisar algunos puntos, porque eso crea en mi concepto confusión. Por otra parte, yo me inclino, pienso que sería muy importante revisar la existencia de diversas figuras procesales, como lo es el caso urgente
y la vinculación a proceso, que se encuentran contempladas, uno, en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la vinculación a proceso, no recuerdo, creo que en el 302. Sí, pero ambas se encuentran contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué habría que analizarlas? ¿Sí? Porque estas figuras procesales, por ejemplo, claro, no es la justificación, pero no tienen cabida, por ejemplo, en otros procesos latinoamericanos. En el mismo sentido, en México existe una confusión y la hemos palpado entre lo que debe de entenderse por el ejercicio de la acción procesal penal y la acusación penal, entre otras figuras que por tiempo pues no me da, no lo voy a abarcar. Por otra parte, como ustedes saben, por su naturaleza el proceso penal es de por sí limitador del libre desenvolvimiento de la persona en la sociedad. Además, esto importa su estigmatización frente al grupo social. Por ello, la aplicación de cualquier medida, la aplicación de cualquier medida debe ser sometida a un exhaustivo examen de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, porque el solo hecho de imponerla es tomado por la sociedad como prueba de la responsabilidad del investigado. ¿A qué me estoy refiriendo? A las medidas cautelares. ¿Y qué son las medidas cautelares? Son resoluciones de carácter procedimental que dicta el órgano jurisdiccional en base al principio de reserva judicial, pero que las dicta a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o del ofendido o del asesor jurídico de la víctima. Y estas medidas sirven para garantizar los fines del proceso. Esto es el correcto establecimiento de la verdad y la actuación de la ley penal. Y yo considero que no es correcto que se lleven a cabo, principalmente cuando se va a aplicar la más drástica de las medidas, que es la prisión preventiva, la que llaman prisión preventiva justificada o de oficio. Yo digo que no se deben de razonar perfectamente bien, llevar a cabo principalmente en base a la proporcionalidad, los juicios de valoración, si se está jugando con la libertad de las personas. Con motivo de ello, ¿sí? Yo me inclino que la prisión preventiva, y esto lo manifestó, ¿sí? Dejo claro que la prisión preventiva, no como medida cautelar, claro, no percibe objetivos del derecho penal material, sino únicamente fines de aseguramiento del procedimiento y de la ejecución del mismo, porque la legitimación de la prisión preventiva se deriva exclusivamente del aseguramiento de tales intereses. Posibilitar un procedimiento en presencia del imputado con oportunidad de averiguar la verdad material y la imposición de las consecuencias penales. Debido a ello, claro, es un punto de vista mío, estoy en contra del abuso excesivo de la prisión preventiva, la que ha propiciado una severa crisis del sistema penal mexicano. En México el sistema penal históricamente desde 1917 ha sufrido una grave crisis. El sistema de justicia penal atraviesa todavía actualmente una grave crisis. Por eso se han llevado a cabo reformas parciales a partir de la década de los 70, pues hasta este momento, ¿sí? ¿Y por qué? Por diversas causas, entre ellas el abuso de la prisión preventiva, ¿sí? Los reos se condenan. La mayoría, al menos yo lo observo en la Ciudad de México, sí, en los reclusorios norte, sur y oriente, pues están repletos, pero de gente que todavía no se les ha dictado sentencia. El encarcelamiento indiscriminado de las personas, que aún no se ha demostrado que sean plenamente responsables de la comisión del delito,
nunca podrá ser suficiente para afirmar que con ello se solucionará la grave inseguridad que se vive en un Estado, definitivamente. Los argumentos, criterio mío, y que he sostenido, los argumentos que se utilizaron, por ejemplo, en México para ampliar el catálogo de delitos por los que procede la prisión preventiva oficiosa, también llamada automática, carecen de bases sólidas para llevar a cabo una política criminal seria. Me pronuncio en contra de una estrategia populachera en materia de medidas cautelares, que ha sido duramente criticada por su confección improvisada e incongruente con la tutela de los derechos humanos. En este sentido, señoras y señores, coincido con el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de las Naciones Unidas, al considerar que esta medida crea una categoría discriminatoria de imputados, los que pueden ser beneficiarios de medidas alternativas a la prisión preventiva y los que no pueden ser. Ante tal situación, considero que con la interdisciplinariedad del derecho penal sustantivo con el proceso penal acusatorio, se debe de garantizar, ¿sí? Con el proceso penal acusatorio se debe de garantizar que exista un adecuado ejercicio del poder penal, que corresponde tanto al órgano investigador, que tiene como función llevar a cabo el ejercicio de la acción procesal penal, entendida esta como el poder jurídico que tiene el Ministerio Público o las víctimas o ofendidos de dar vida a una condición para la actuación de la ley penal, así como al órgano jurisdiccional que decide la imposición de una sanción al penalmente responsable por la comisión de un hecho constitutivo de delito, para que dentro de las reglas, tanto del derecho penal material y dentro de las reglas del debido proceso, el culpable no quede impune y se proteja al inocente, garantizando un trato correcto a ambos. Pero no debemos olvidar que igualmente son muy importantes los intereses de las víctimas que han sido afectadas por el delito y se les tienen que resarcir los daños que se les hayan causado. En términos generales, yo considero que este es mi punto de vista entre la interdisciplinariedad que existe entre el derecho penal objetivo, decía yo, entendido como un conjunto de normas jurídicas, que determinadas conductas consideradas como delitos asocian penas y medidas de seguridad, ¿sí? Y si desglosamos esta definición, pues definitivamente sabemos que las normas son reglas de conducta de observancia obligatoria que tienen una función muy importante. Las normas penales prohíben o ordenan conductas humanas, sí, pero ¿cuáles? Aquellas que sin causa justa lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos, ¿sí? Y obviamente a esas conductas tiene que abocarse el derecho penal, ¿sí? Y esas conductas obviamente van a considerarse como delitos. En alguna práctica que tuve ya en el Estado de México, yo consideraba el delito, porque analicé el artículo 6 del Código Penal del Estado de México y me hablaba de 4 elementos. En mi punto de vista, la conducta que no es un elemento, es un concepto genérico, es un sustantivo que para ser delito requiere de 3 conceptos específicos: tipicidad, antijudicialidad y culpabilidad, e inclusive en el Código Penal, en el artículo 6 del Estado de México, habla de otro elemento que es la punibilidad. Yo digo, en mi punto de vista, que la punibilidad no es un elemento del concepto de delito, porque la punibilidad acompaña en la parte especial de los códigos penales a los tipos penales, y la punibilidad no es otra cosa más que el mínimo y el máximo que le sirven como base al órgano jurisdiccional para que, en base al grado de culpabilidad en el que haya incurrido el sujeto, pueda dictar una consecuencia jurídica, la cual se traduce en una pena
o una medida de seguridad. Creo que esto del tiempo, no sé si hay alguna indicación. Considero que esto es lo que yo puedo plantear. Claro, nos falta tiempo para poder explicar con mayor detalle muchas de las cuestiones que hemos estado comentando. Sin embargo, me pongo a sus órdenes a través de mi correo electrónico, el cual ya fue entregado a los órganos que dirigen atinadamente el Instituto de Estudios Judiciales, ¿no? Y me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta. Su atención, muchas gracias.